Los amuter son sistemas agroalimentarios multifuncionales territorializados. Son modos de producción agrícola singulares que se caracterizan, por una parte, por su dimensión histórica, implantados durante siglos en el territorio valenciano. En segundo lugar, porque son espacios geográficos que se han ido adaptando a las propias condiciones físicas del territorio. Y finalmente, se trata de espacios con cierta carga de sostenibilidad. Son espacios sostenibles desde el punto de vista económico, social, medioambiental y cultural. Y todos ellos, además, se caracterizan por un reconocimiento social, un reconocimiento por parte de la sociedad local del valor de estos paisajes. La principal característica para mí de Utiel-Requena es el clima, la altitud. Estamos entre 600 y 700 metros, hay zonas más altas también, y también la variedad boal. Eso para mí son los puntos fuertes, y sobre todo también que es municipio Cava, y para el Cava es una zona, la verdad, que fantástica. Se puede hacer cultivo ecológico muy bien, y eso es lo que, digamos, para la sostenibilidad es fundamental, el ser ecológico en nuestra zona. Dentro de lo que es el Samuter de la viña y el vino, en la comarca de la Plana de Utiel-Requena, pues uno de los elementos importantes es evidentemente la historia. Estamos hablando de 2700 años de historia. Los íberos ya elaboraban allí vinos y se han encontrado vestigios en diferentes zonas, pero básicamente dos: Las Pilillas, un yacimiento que se llama Las Pilillas, y luego un poblado ibérico que es el Kelling. De manera que tenemos constatación no solo de que los íberos estaban allí hace muchísimo tiempo, hace 2700 años, sino también de que elaboraban vino. Otro elemento importante en el Samuter es el tema cooperativo, porque las cooperativas sabemos que juegan un papel muy importante en el desarrollo, y aunque hoy en día es verdad que el peso que tienen dentro de la economía no es el mismo que en la década de los 70, es cierto que quedan 2 o 3 cooperativas con gran importancia. De hecho, son las bodegas por tamaño de las más importantes que hay en la zona. Y el tercero de los elementos que creo que hay que destacar es el hecho de que en la comarca disponen de una variedad autóctona, que es la Boval, y que juega un papel fundamental en la elaboración de vinos en esa zona. La Boval representa un elemento de diferenciación, representa un elemento de calidad, y además eso es prácticamente autóctona de la zona, de las zonas limítrofes, y están tan implicados en ello que están investigando muchísimo en este tema. Incluso hay algunos proyectos muy interesantes, como el tema del territorio boval, que es un proyecto de valorización de la variedad, en la que están, pues eso, investigando históricamente el impacto que ha tenido y el papel que puede tener también, no solo en el presente, sino en el futuro, como elemento de diferenciación. Había que hacer una selección, sobre todo cuando salimos fuera, como zona, el poder mostrar lo mejor de la zona, para que la gente se lleve buena impresión de lo que se hace allí, que es todo muy bueno, y sobre todo con nuestra variedad boval, que cada vez más tiene sentido, en el cual nos da algo de identidad. En definitiva, los amuter, los sistemas agroalimentarios multifuncionales territorializados, son paisajes culturales, son paisajes que forman parte de la sociedad valenciana.